A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias. 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44 CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi. También nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en tiempo real, www.telesucesos.net, y también en YouTube como Telesucesos HD, donde posteriormente la emisión de este programa se sube el completo de este programa, así que al igual digamos que otros programas también de Telesucesos, y que ustedes lo pueden revisar. Tenemos la presencia el día de hoy del economista José Hidalgo. Él es parte de Cordes. Cordes es la Corporación de Estudios para el Desarrollo, una entidad que ya tiene muchos años, y vamos a hablar del tema económico del país, porque es una situación compleja, sobre todo porque ya se acerca el fin de año y hay que cumplir muchos compromisos, entre esos el 10º para los empleados del sector público. Economista, pongámosle un poco en contexto a la gente y recordémosle lo que es Cordes. Es importante que se entienda porque ustedes todo el tiempo están realizando estudios y en eso se basa además el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Gracias, David, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, Cordes, la Corporación de Estudios para el Desarrollo, es lo que en inglés se conoce como un think tank, una fundación sin fines de lucro dedicada a la investigación económica. Y sí, tenemos la suerte ya de tener una trayectoria de casi 40 años y de momento tenemos algunas publicaciones a través de las cuales pretendemos hacer opinión pública y más o menos elevar el nivel del debate. Obviamente no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros, pero siempre pretendemos que las opiniones que sacamos, los estudios que publicamos estén sustentados en cifras que nos permitan justamente debatir con altura los temas económicos. Así es, son nuestros estudios publicados el martes 31 de octubre. Dice: en septiembre el déficit fiscal ya superó la proyección oficial para el año completo. ¿De qué se trata esto? Pongámosle a la gente un poco más fácil el tema. Hablemos de cuál es el presupuesto general, por qué se produce el déficit, cuándo hay déficit, cuándo no hay déficit, perfecto, etcétera, etcétera. A ver, aquí nos estamos refiriendo al presupuesto general del Estado. El sector público ecuatoriano es bastante amplio, incluye no solo el gobierno central, sino que también incluye a los gobiernos seccionales, ¿no es cierto? Municipios, prefecturas, juntas parroquiales, exacto. Incluye también a la seguridad social e incluye también a las empresas públicas. Es el conjunto de eso, gobierno central, más GATS, más empresas públicas, más seguridad social, es lo que se conoce como sector público no financiero. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas se preocupa sobre todo del resultado de lo que se conoce como presupuesto general del Estado, que se refiere básicamente a las operaciones del gobierno central. Obviamente también hay algunas operaciones vinculadas con otras instancias del sector público, por ejemplo, las transferencias que se hacen desde el gobierno central a la seguridad social o a los municipios. Pero en fin, el resultado del presupuesto general del Estado es muy importante para el gobierno central, que es el que lleva adelante la mayor parte del gasto público en el Ecuador. El presupuesto es: esto voy a necesitar en este año. Exacto, para poder cubrir con la demanda de todos estos sectores. Para, básicamente, bueno, la mayor parte del presupuesto del Estado, dado que se refiere a las operaciones del gobierno central, se concentran en educación, salud, seguridad, justicia. ¿En porcentaje de cuánto estamos hablando, más o menos, del presupuesto? Más o menos, entre esos 4, y tal vez me esté olvidando de alguno más, debe ser un 80%, un poquito más. Entonces, esos son, también hay obviamente transferencias, por ejemplo, a los hogares pobres, ¿no es cierto?, a través del Bono de Desarrollo Humano, o como dije antes, transferencias a la Seguridad Social. Pero, entonces, el presupuesto general del Estado en el Ecuador lamentablemente siempre tiene un déficit, es decir, que los ingresos son menores que los gastos. Y ese déficit tiene que ser cubierto con un nuevo endeudamiento. Y ese nuevo endeudamiento, a su vez, puede ser que vamos al Fondo Monetario, o que el Ecuador emite bonos en el mercado internacional, o una forma no muy ortodoxa, pero ya habitual en el Ecuador, es que se acumulan atrasos. Entonces el gobierno dice al proveedor, al que construía la carretera:
¿sabes qué? Te ofrecí pagar este año, pero no te voy a pagar este año, te voy a pagar el siguiente. Y es otra forma de financiarse. ¿Preventa de petróleo? Preventa de petróleo también, de la que se está hablando, que quisieran, parece que el gobierno quiere ocupar un porcentaje alto de la oferta exportable hasta marzo del próximo año y recibir a cambio, si no me equivoco, 1.200 millones, es otra forma de financiamiento. Y el problema que tenemos es que, como dije antes, estructuralmente tenemos un presupuesto en déficit. Pero en el año 2022, por algunas circunstancias, aumentaron mucho algunos ingresos, los tributarios, los petroleros, se controló en buena medida el gasto. El déficit, si bien siguió, el resultado, si bien siguió siendo deficitario, fue mucho más moderado que en años anteriores. Le pongo un número concreto, David. Entre 2013, que es el primer año para el cual tenemos información fiscal comparable, y 2021, el déficit promedio, si no me equivoco, era más o menos 6% del PIB. Y en el 2022 fue apenas 1,6% del PIB, y eso le permitió al gobierno salir a decir, y yo diría en ese año con razón, estamos poniendo orden en las finanzas públicas. 2022. 2022. Eso. Correcto. Pasamos a 2023, hay una serie de eventos, cae el precio del petróleo, caen los ingresos tributarios, sigue aumentando el gasto, porque por ejemplo el gasto en sueldos está aumentando, el gasto en pago de intereses está aumentando, el gasto en transferencias también lo hace, y el déficit de 1,6%, el Ministerio de Economía y Finanzas proyectaba hasta agosto terminar con un déficit del 2%, y luego fue aflojando un poquito más, empezó a decir, bueno, tal vez sea 2,3, tal vez sea 2,5. ¿En cuánto estábamos ahora? Ahora, a ver, hasta septiembre, y justamente ese es el título de la nota, estamos en 3.200 millones, que equivalen a 2,7 o 2,8% del PIB, que ya es más de lo que se esperaba hasta agosto, y ya es lo que el ministro Arosemena viene manejando como cifra para el cierre del año. ¿El PIB cuánto es? 115. El PIB más o menos, para este año unos 115, no, perdón, 119.000 millones. Correcto. Es lo que pronostica el Banco Central. El problema es que esto es hasta septiembre, y en el último trimestre de cada año suele acumularse una buena parte del déficit por lo que usted mencionó en la introducción, por ejemplo, del programa. El pago de los décimos obviamente se da en diciembre, pero no solo eso, sino que muchas instituciones que forman parte del presupuesto del Estado, por ejemplo, las universidades públicas, ejecutan una buena parte de su gasto en el último trimestre, en parte porque a veces les llegan los recursos tarde o porque no han sido suficientemente eficientes, en parte también porque no quieren que le recorten el presupuesto del año siguiente, entonces tienen que gastar. Y entonces le voy a poner como para que esto quede claro a la teleaudiencia. En el año 2022, que ya dijimos que el déficit terminó, para hablar en millones de dólares, que es tal vez un poco más fácil de comprender, el déficit del año 2022 terminó más o menos en 1.800 millones. Pero hasta septiembre había un superávit de 300 millones, lo que significa que en octubre, noviembre, diciembre se acumuló un déficit de 2.100 millones. Si es que hasta septiembre de este año ya tenemos un déficit de 3.200 millones, simplemente suponiendo que se repita lo del año anterior, vamos a cerrar este año con un déficit de 5.300 millones, que es un poco menos del 5% del PIB, con lo cual ya volvemos a los niveles de déficit que teníamos en 2019 o en 2021. Y eso obviamente es un problema súper serio para una economía como la ecuatoriana, que en la actualidad tiene pocas fuentes de financiamiento. ¿Y por qué tenemos pocas fuentes de financiamiento? Porque de momento no tenemos un acuerdo vigente con el Fondo Monetario. Yo no sé qué tan factible es que un gobierno que va a durar apenas 1 año y medio pueda firmar un acuerdo con el fondo. Ojalá lo consiga. Creo que se acaba de reunir o se iba a reunir en estos días. Entiendo que sí, que no sé si el presidente... Pero bueno, una cosa es reunirse y otra conseguir el acuerdo. Claro, pero en todo caso ya empiezan a reunirse con los multilaterales y esa es una buena señal, digamos, manifestar ese interés. Pero por otro lado, otra fuente de financiamiento que se usó mucho en años anteriores fueron las emisiones de bonos, ¿no es cierto? Por las cuales el Ecuador ya pagaba una tasa de interés mucho mayor que los países vecinos. No sé, Perú podía estar pagando el 3 o el 4 y Ecuador pagaba el 10. Pero eso con un riesgo país muchísimo menor que el que tenemos en la actualidad. Entonces, en la actualidad es prácticamente inviable pensar en una emisión de bonos porque nos tocaría pagar un interés mayor al 20%. Y a nivel interno, también se están secando un poco las fuentes de financiamiento, porque no es que haya una liquidez enorme en la economía, se quiere colocar como de costumbre a la seguridad social o por ahí algo al sistema financiero, pero eso no nos va a permitir cubrir un déficit de más o en torno a 5.000 millones,
Y el problema, lo que hablábamos antes de que inicie el programa, es que muy probablemente a la persona que asuma el Ministerio de Economía y Finanzas, que probablemente está economista Zaira Moya, que es lo que se viene escuchando, le toque pagar los sueldos de diciembre. Y ahí sí es, bueno, llegar a encontrarse con la caja vacía y ver de dónde levanto fondos para poder cubrir esas obligaciones. Y ese es el problema, porque vivimos de préstamo en préstamo, que al fin y al cabo son intereses los que los venimos pagando todo un siempre. Es un problema grave el que está atravesando el país en el campo económico. ¿Qué hacer a futuro? Siempre se habla de que ese Estado obeso primero estamos hablando que un 20% se va en todo lo que son GATS, en lo que son ministerios, en lo que son subsecretarías, etcétera, etcétera. ¿Cómo ir reduciendo ese Estado obeso? Nadie se atreve tampoco a topar a reducir. No se reducen subsidios, no se puede aumentar o no se quiere aumentar impuestos también por todo el tema político, además, que esto engloba. ¿Cómo ir solucionando? Yo le voy a dar mis recomendaciones desde el punto de vista técnico, que es muy cómodo hablar desde el escritorio. Esto lo reconozco así porque además, tanto usted como yo, como ecuatorianos, vivimos octubre del 2019 y junio del 2022 y sabemos lo que significa tomar una medida impopular y las consecuencias que esto puede tener en las calles. Respecto al tema del Estado obeso, yo estoy convencido de que a nivel del gasto público todavía hay lugares donde recortar ineficiencias. Seguramente hay gastos superfluos que se podrían recortar, pero creo que la idea que tiene la gente de que ahí se está yendo el grueso del gasto me parece que es equivocada. No es así. Y le voy a poner un hecho concreto. Los últimos 4 ministros de Economía y Finanzas, Richard Martínez, Mauricio Pozo, Simón Cueva, Pablo Arosemena. Creo que ninguno de los 4 tiene un perfil de despilfarrador y ninguno de los 4 ha podido recortar en una magnitud significativa el gasto público. De hecho, este ha seguido aumentando y sobre todo el que más aumenta es del gasto corriente o permanente. ¿Y por qué? Por lo que hablamos antes, porque el grueso del gasto se va en salud, educación, seguridad, sobre todo en sueldos y salarios, algo también en bienes y servicios, o en intereses de la deuda. Entonces, son gastos que realmente son muy difíciles de recortar. Lo que es más fácil de recortar es la inversión pública, que de momento ya está en niveles muy bajitos. Entonces, pensar que... Claro, que tampoco se la ve, ¿no? Entonces la gente dice, claro, exacto. Entonces, si es que no se la ve, es porque, en efecto, o no se la comunica. Lo que se conoce como inversión en activos no financieros, que es básicamente infraestructura, realmente está en niveles muy inferiores a los que habíamos visto en años pasados, sin con esto igual desconocer que en años pasados pudo haber un gasto enorme, pero también había una corrupción enorme, obras mal ejecutadas y demás. Entonces, por el lado del gasto, se ve que el recorte no es una cosa sencilla. ¿Cuál es la otra vía para equilibrar el presupuesto? Los ingresos. Y aquí es, insisto, desde el escritorio, por el lado del gasto, un gasto muy fuerte es justamente el de los subsidios, que se ha demostrado hasta la saciedad que los subsidios de los combustibles, sobre todo gasolina y diésel, son inequitativos, regresivos, que favorecen sobre todo a las personas que tienen auto y demás. Pero bueno, esa sería una vía de reducir el gasto, sabiendo las consecuencias que puede tener en las calles. La otra es desde el punto de vista tributario, porque el Ecuador, si es que hacemos una comparación con el promedio de América Latina y el Caribe, cobra menos impuestos que el promedio regional. La carga tributaria en el Ecuador es más baja y tenemos una gran ventaja, que el Ecuador, en nuestro principal impuesto, que es el IVA, es muy eficiente cobrando IVA. Esto también en comparaciones regionales, es decir, hay una medición que se llama el ratio de IVA, que calcula cuánto podría recaudar un país si es que no hubiera exenciones, no hubiera evasión y demás. Y el Ecuador, la verdad, no está tan lejos del máximo que podría cobrar frente a otros países. Obviamente es una medida impopular, pero yo sí creo que es necesario que los ingresos permanentes del Estado, que son los tributarios, porque no podemos depender de un ingreso petrolero que un año es alto, otro año es bajo, y la economía ecuatoriana viene... No sabemos, o cerramos el ITT y tenemos menos ingresos. O lo más habitual, el precio puede estar en 100 y al mes siguiente en 50, claro. Entonces, ¿cómo se elabora un presupuesto con esa volatilidad? Y lamentablemente esta última gestión al frente de Economía y Finanzas más bien se ha jactado mucho de reducir impuestos,
pero al reducir impuestos han reducido también los ingresos del fisco y vemos que está cayendo los ingresos por impuesto a la salida de divisas, que puede ser un mal impuesto, pero es el tercero en importancia. Entonces, si es que estamos bajando ese impuesto, que puede ser una buena medida, compensemos por otro lado, que no se ha hecho. Se revirtió la reforma tributaria que elevaba el impuesto a la renta a las personas de mayores ingresos y por lo tanto también es un menor ingreso para el fisco. Se redujo también el ICE y a productos realmente yo diría cuestionables, bebidas alcohólicas, gaseosas, fundas plásticas, yates, armas de fuego. Bueno, el de armas de fuego puede ser un poco más debatible por el tema de seguridad. Yates. Pero yates, escuadrones, un montón de productos que digamos que no había una lógica social de reducir esos impuestos y el ICE también está recaudando menos. Entonces, estamos en un punto en el cual los ingresos permanentes, lejos de aumentar, se están reduciendo y por lo tanto, insisto, desde el punto de vista técnico, desconociendo de momento lo político, creo que lo recomendable sería elevar un impuesto en el cual somos buenos recaudando como el IVA. Subir puntos al IVA. Subir puntos al IVA. Yo creo que debería ser al 14 o al 15%, sabiendo que esto en un primer momento tiene un efecto en la inflación y por lo tanto en el consumo, pero con una gran ventaja. No solo que somos buenos recaudando ese impuesto, sino que el impacto sobre los hogares más pobres sería bastante moderado porque todos los bienes y servicios de primera necesidad no pagan IVA. Entonces, digamos, educación, transporte... O sea, puede haber un IVA diferenciado también. Eso, yo no soy muy favorable a eso porque suele complicar la recaudación, suele dar paso a la típica viveza criolla de... la mesa de vidrio paga IVA 12 y la mesa de aluminio paga IVA 15. Me estoy inventando una tontería. Le pongo que es de vidrio. Entonces le pongo que es de vidrio. Aunque tenga el 99% de aluminio, le pongo no sabe qué es de vidrio. Entonces ya empiezan esas vivezas criollas que yo prefiero mantener una tasa general y una tasa cero para los de primera necesidad. Correcto. Entendible. Esto es una medida no tan impopular, digámosle así, el tema de subir los puntos del IVA, como quitar los subsidios, por ejemplo, al gas o a la gasolina. Bueno, es que yo diría, el gas sí creo que no hay que topar, porque el gas es el principal combustible para la cocción en los hogares ecuatorianos. Entonces es un tema muy sensible. Yo cocino... Pero se lo utiliza también en los restaurantes. No, de acuerdo. O sea, y ahí el control debería ser mucho mayor, porque obviamente restaurantes, piscinas, industrias tienen que utilizar un gas diferenciado. Pero ya es un poco más difícil porque el grueso del consumo de gas doméstico es realmente doméstico. Y entonces ahí sí estamos, sobre todo los hogares pobres que no tienen la cocina eléctrica, sino que tienen cocina a gas. Si le sube el precio del cilindro de $1.50 o de $2 a 10, pucha, es un golpe enorme en el presupuesto familiar. Pero la gasolina, por ejemplo... El consumo eléctrico, ahora que está de moda el tema eléctrico, hay un subsidio. Sí, ahí hay un subsidio. En realidad, David, y en este tema prefiero, de hecho, ni siquiera meterme mucho porque no soy un experto en esa materia y no tengo los números de cuánto representa el subsidio a la electricidad. Pero decía, el tema de la gasolina claramente favorece a las personas que tenemos el privilegio de tener un auto propio y que podríamos pagar un precio mayor por la gasolina. Y no favorece, digamos, porque podría haber, obviamente, si es que se elimina, digamos, el subsidio a la gasolina y el diésel, va a haber también un impacto en el pasaje de transporte público. Pero en ese caso habría que o subsidiar directamente al usuario, digamos, a través de una transferencia mayor vía bono de desarrollo humano o con tarjetas electrónicas. Hay tecnología. Porque puede volver la viveza criolla que hablábamos en el IVA también en el tema del... Sí, gasolina. pero como los carnets de discapacidad, ¿no? En su momento. Sí, es que aquí en el Ecuador lamentablemente echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y entonces, sí, si es que hay una excepción, todos buscamos meternos ahí y que nos favorezca a nosotros. Pero son medidas en ambos casos. Incrementar impuestos o reducir subsidios impopulares, pero el Ecuador, tarde o temprano, sobre todo si queremos seguir dolarizados, porque aquí el otro tema es que la dolarización o el mayor riesgo para la dolarización, desde mi punto de vista, es un sector fiscal muy desordenado. ¿Y por qué? Porque esto pone en riesgo la dolarización por dos vías. Una, que se quiera usar al Banco Central como prestamista para el gobierno, o otra, que el gobierno ya no tenga de dónde sacar plata y empieza a pagar sus obligaciones con papelitos que no son dólares. En este caso ya no tenemos una dolarización como la conocemos, sino una dolarización en la cual circulan paralelamente dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos y papeles emitidos por el gobierno ecuatoriano que obviamente van a generar un tipo de cambio, porque yo a usted le pago, David,
digamos, le compro su celular, le digo, bueno, ¿cuánto cuesta? $100, toma 100 papelitos, no. Claro, Si te recibo papelitos... Eso te recibo en menos, te dan 150 papeles. Exacto. Ajá. Entonces, tener un fisco no viable en el largo plazo pone en riesgo la dolarización, y por eso creo que estas propuestas tan impopulares que yo estoy haciendo no es por el gusto de tener el fisco ordenado porque soy muy ortodoxo, sino porque realmente la consecuencia de tener un desorden fiscal inmanejable es que por ahí se nos va el sistema monetario. Correcto, esa es la situación que estamos viendo en el país. ¿De dónde más sacar plata? Porque decimos, prevendemos el petróleo de aquí hasta marzo, pero eso es seguramente con la intención o con el positivismo de que el próximo año seguramente va a subir el precio y yo voy a recuperar eso que me estoy anticipando vendiendo. Es dejar del problema al siguiente. Porque, son medidas desesperadas, además. Claro, porque además, digamos, prevenden petróleo es usar plata que le correspondía al gobierno siguiente, ¿no es cierto? O otra que también se menciona que podrían estar haciendo o pensando es pedir de las empresas públicas. Las empresas públicas tienen la obligación de transferir sus utilidades al presupuesto del Estado. Pedir utilidades anticipadas. Entonces también es plata que correspondía al siguiente ejercicio fiscal y que estoy adelantando. Y como dije, las opciones de financiamiento son escasas. Ojalá los multilaterales puedan ser una fuente para el próximo gobierno, pero aquí también se mezcla lo político con lo económico, porque si es que el presidente Noboa seguramente aspira a la reelección, lo último que va a querer hacer es tomar medidas impopulares, pero ahí es, bueno, o tomo las medidas impopulares ahora y difícilmente me reelijan, o no las tomo, y si es que me reeligen, igual sigo con un problema que me puede explotar en la cara en cualquier momento. Entonces yo sí creo que el Ecuador tiene que saber que estamos en una situación en la cual el ajuste no es ni por imposición del fondo, ni por gobiernos neoliberales, ni por economistas ortodoxos, sino porque las cuentas, como en cualquier hogar, si no cuadran, hay que hacerlas cuadrar. Yo no puedo vivir permanentemente con un ingreso mayor a mi nivel de gasto. No me da la tarjeta de crédito, no hay forma. Tengo que recortar en alguna parte. Hay que recortar. O me consigo otro trabajo aparte, o recorto los gastos. Y a nivel estatal es exactamente lo mismo. Hay que recortar los gastos, entonces. Claro, son medidas impopulares. En algún momento en este gobierno se bajó el tema de determinados impuestos. O sea, se bajó sabiendo que después volverlos a subir es una medida impopular. Y además, habiendo ya pasado por el costo político de haberlo subido, puntualmente el impuesto a la renta. Ya había pasado. Ya había pasado. Ya. Y sí, hubo personas a las cuales nos golpeó, obviamente eso, pero éramos las personas que dentro del total de la población que trabaja en el Ecuador, el 4% de mayores ingresos. Entonces no se podía decir que era un golpe a la clase media. Obviamente una persona que gana 2.500 puede decir, a ver, clase alta es el que gana 50.000. Pero en un país donde el salario promedio no llega a los $500, ganar 2.500 es ganar 5 veces más o casi 6 veces más que el salario promedio. Ya no algo de clase impuesto a la renta puede pagar. Por supuesto. Entonces sí, creo que fue una medida más ideológica que basada en cifras, y obviamente en un momento álgido, además, donde se le cerraban los frentes. Necesitaban recursos. Y con el ISD, insisto, puede ser una buena decisión desde lo conceptual, porque es un impuesto que se ha dicho que ha desalentado el ingreso de divisas de la economía ecuatoriana. Pero era el tercer impuesto en importancia en recaudación, solo después de IVA y renta. Entonces, bueno, si es que estamos bajando este impuesto, subamos otro. Y eso es lo que no se hizo. Correcto. Economista, queremos agradecerle por haber estado aquí, nos ha dejado claro cuál es la situación del país. Última pregunta, ¿cuánto necesitamos de aquí a fin de año en millones de dólares? Si es que el déficit van a ser 5.300, a eso hay que sumar la deuda que hay que pagar, más o menos las necesidades de financiamiento de este año, que es no solo déficit, sino también el capital y la deuda que se tiene que pagar, van a estar en torno a 10.000, 11.000 millones, de los cuales ya se habrá conseguido una buena parte, digamos que la mitad, pero si es que se consiguieron la mitad y faltan 5.000, es todo un desafío conseguir esa cantidad de plata en estas circunstancias. Correcto. Muy gentil por estar aquí. Le vamos a seguir invitando porque queremos ver, sobre todo cuando ya se posesione el nuevo gobierno, ver cuáles son las expectativas, cuáles son las primeras directrices, cuál es la línea que van a trazar ellos dentro de lo que es el aspecto económico. Listo. Muy gentil. Gracias, amigos. El economista José Hidalgo, parte de lo que es Cordes,
además es escritor, ¿no? José Hidalgo Sí, ha sí. ganado algunas menciones, algunos premios, así que un perfil catalogado como siempre tenemos aquí en los invitados de Quito TV. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.